Dios le bendiga. ¿Cómo estamos? Hoy queremos compartirles un pasaje que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. 12 y 13. Que dice: Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ese es el pasaje de la escritura que hoy vamos a considerar. Mi nombre es Francisco Rodríguez y le invito a acompañarme en esta reflexión que estoy seguro le será de gran bendición. Esto que acabamos de leer es la conclusión que hace Pablo acerca de una serie de eventos, de acontecimientos problemáticos enumerados por Pablo acerca de Israel en el desierto, desde la salida de Israel de Egipto hasta lo que es la tierra de Canaán. Y esto nos refleja su historia, mi historia, y también nos dice en cómo no caer en las mismas cosas que cayeron ellos. Si alguno está firme, mire que no caiga. Cuidemos ahora el no caer en lo que ellos cayeron, porque es la conclusión de este contexto. Entonces vamos a analizar a qué se estaba refiriendo Pablo cuando decía no caer, y vamos a ver lo que es la tentación que nos habla en el capítulo 13. Mientras que el pueblo iba siendo guiado de Egipto hacia Canaán, sabemos bien que Dios los probó. Todo el recorrido ellos fueron probados. Y había un propósito para ser probados. Dios probará a cada persona cuando salimos del mundo y vamos hacia la tierra de bendición o hacia el crecimiento espiritual. Dios nos va a probar en todo el camino y siempre tiene un propósito. La palabra tentación que acabamos de leer hace un rato tiene que decir probado con un propósito. Tentado con un propósito. Dios nunca hace nada sin un propósito. Y yo quiero leerle un pasaje de la Escritura para contextualizar lo que Pablo dijo con el Antiguo Testamento, donde Dios le dice a Israel: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estas palabras en Mateo 4:4 y Lucas 4:4 las menciona el Señor Jesucristo, y es con que Él resiste al diablo y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nos pone aquí las cosas. Yo necesito pan para vivir. Pero él dice: no solo de pan vive el hombre tiene que aprender a depender de Dios y de su palabra. Es lo que Jesús dice. En Deuteronomio capítulo 8, ahorita hace rato leíamos 8:3, y ahora vamos a leer el versículo. Ay, me perdí poquito, espérame un poquito. Le dice en el 16, 8:16, dice: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. La aflicción, las pruebas que Dios puso sobre Israel era para hacerles bien, y eso no ha cambiado. Las pruebas que tenemos como creyentes en este desierto, en este caminar, en esta peregrinación, en este mundo, tiene como fin hacernos bien, nunca hacernos mal. Por eso es importante ahora que vemos que aprender a no caer en las cosas que cayó el pueblo de Israel. Así que ahora vamos a ver las circunstancias en que ellos se encontraron. Hay una lista que Pablo enumera
que enumera que como fue que ellos codiciaron cosas, que ellos cometieron idolatría con el becerro de oro, que ellos fornicaron con las mujeres de Moab, que ellos tentaron al Señor cuando el maná y cuando las serpientes, que ellos murmuraron a Dios, que ellos murmuraban, se quejaban, dudaban de la provisión de Dios en el desierto. Y eso es lo que Pablo nos exhorta a no caer. Mirad que nadie caiga en semejante situación. Estas cosas, dijo Pablo, les escribieron, dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, los últimos tiempos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dios le estaba enseñando al pueblo cómo depender de Él. Y a través de las pruebas y circunstancias. El mismo desierto era en sí mismo una prueba, porque ir por un desierto donde no hay agua ni comida, ni dónde obtenerla, en la soledad del desierto, Dios estaba probando a un pueblo para que aprendiera a depender de Dios. Las pruebas y circunstancias en medio de este desierto, de este mundo, es porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Él quiere hacernos bien y para eso tiene que enseñarnos a confiar en su palabra, para que Él pueda fluir en fe, para que Él pueda fluir a través de la palabra y pueda bendecirnos si nosotros creemos en Dios, creemos en su sustento, en su amor, en su bondad, en su provisión y en el propósito que Dios tiene a nuestras vidas. Estas cosas, dice Pablo, son como ejemplo para amonestarnos. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga en este descrédito, porque Dios te está enseñando ahora mismo a depender de su palabra, porque Él quiere fluir a ti y no lo hará sino con su palabra. La palabra tentación quiere decir pruebas con un propósito o con un efecto beneficioso. Dios te está probando para darte un efecto beneficioso. Ahora, ¿cuál es este propósito que Dios quiere darnos? Él quiere abrir camino en el desierto. Pablo menciona cuál es el propósito de Dios para el pueblo de Dios, y así como lo fue para Israel, así ahora Dios nos pone a pruebas, nos pone algunas situaciones difíciles en este desierto para que aprendamos a vivir, a que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo nos quiere hacer captar la atención y que estemos conscientes de dos cosas. Primero, que estemos conscientes de nuestra impotencia como personas, como creyentes. Somos impotentes ante muchas circunstancias y ojalá que lo fuésemos como todo. Jesús mismo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego también la otra cosa es que aprendamos, por un lado, la impotencia nuestra y por otro lado, la dependencia en el Dios de los cielos. En el desierto, la falta de agua, la falta de comida, el mismo desierto, era una lucha tremenda. Y Dios está enseñando al pueblo a depender de Dios, de Él. Así como ahora Dios nos quiere enseñar a depender de Él ahora. Ocurre que a los que amamos a Dios también ocurren pruebas y problemas. Cada prueba, cada aflicción tiene como fin bendecirme, hacerme bien a la postre. Dios quiere aumentar mi sentido de dependencia de Él y que me dé cuenta de mi impotencia, de mi pobreza para Él poder fluir. Quiere que me convierta en un vaso vacío para Él poder llenarlo. Ahora quiero que vea algo, que estas pruebas vienen en la vida, pero dice algo aquí que nos da esperanza, pero fiel es Dios. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primeramente, veamos esa parte. Toda tentación, todo problema, toda prueba es de tipo humano, límite humano. Nunca ni el diablo ni las circunstancias van a ir más allá de nuestra capacidad humana, primeramente. Segundo, es que fiel es Dios. Él es fiel y lo vemos en Israel. A pesar de que el pueblo murmuró y a pesar de todo, Dios les proveyó en el desierto, les dio agua en el desierto, en Mara, convirtió el agua dulce.
y luego la peña de Oreb, luego el maná, y luego las codornices, y luego la nube, y luego el fuego, y luego Dios los bendijo grandemente, las victorias que les dio, Dios les proveyó. Dios hará una salida siempre, y Dios lo está haciendo ahora mismo en su vida, y fiel es Dios. Y allí comienza la creencia y la paz, que fiel es Dios. Él prometió bendecirnos en su palabra, y su palabra es fiel. Él jamás nos va a traicionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? En cada prueba que Israel tuvo en el desierto, se dio cuenta de algo que Dios es fiel. Dios no les falló. Nunca les falló. Si usted lee Deuteronomio 8, va a dar cuenta de muchas cosas más, que por el tiempo y la premura del mensaje corto no les puedo mencionar cada cosa que el Señor les proveyó, pero en sus vestiduras no se gastaron, y había serpientes y había cosas, y Dios los protegió. Por 40 años fueron bendecidos, porque Él es fiel. ¿Qué nos pide ahora la Escritura? Como creyentes, podemos tomar dos actitudes, una como Israel, quejarnos, murmurarnos, fallarle a Dios, alejarnos de Dios, crear nuestro propio concepto de Dios, como lo hicieron con el becerro de oro, o una actitud de gozo y alabanza y de agradecimiento a Dios y de paciencia en Dios, en esperanza en Dios. Dios espera que su pueblo descanse. Vemos en Israel que Dios no les falló, pero el pueblo sí falló y murmuró. Y ese fracaso espiritual les trajo mortandad. ¿Cómo hoy lo aplicaríamos? Quizás hoy no nos vamos a morir como en el desierto, como Israel en el desierto, pero sí vamos a sentir la mortecidad, el apagón del Espíritu Santo. Se nos va a apagar el Espíritu, se va a contristar el Espíritu, vamos a perder la capacidad, nuestra angustia va a aumentar, nuestros temores van a aumentar por la falta de fe en Dios. Al final de cuentas, Dios va a proveer y será fiel a su palabra, pero nosotros habremos padecido la muerte, el apagón, la constricción del Espíritu. ¿Qué tengo que hacer ahora? En medio de las circunstancias tengo que alabar a Dios. Dijo Pablo a Filipenses, está regocijados en el Señor. Otra vez digo regocijados, estad siempre gozosos. Y nos dice, dad a Dios, en otra pasaje de la Biblia nos dice, dad a Dios gracias en todo. Un espíritu de alabanza. La alabanza a Dios cambia las cosas. Allá Pablo y Silas, Pedro y Juan alababan a Dios en las circunstancias. Pablo y Silas allá en el cepo cantaban a Dios alabanzas y las cadenas se cayeron. Alaba a Dios, alabe al Señor en toda circunstancia. Alábele ahora, confíe en Dios. Dios hará caminos donde no lo hay. Dios proveerá lo que haga falta. Pero en un espíritu de alabanza usted volverá regocijado, volverá en victoria. En un espíritu de queja usted quedará derrotado y contristado y no crecerá más. Morirá en el desierto, bendecido porque Dios le abrió camino. No morirá de hambre, no morirá de sed, pero no llegará a la bendición de Dios, a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra de abundancia. Un espíritu de alabanza, creyendo en Dios, porque Dios prometió que no será tentado más allá de su capacidad. Así que créalo, Dios le va a guardar para que usted no vaya más allá. Llegará a donde usted pueda llegar solamente. Y de eso se encarga Dios. Que el Señor le bendiga, Dios le guarde.